Alex Oquendo, H, fuera de contexto, desde la ciudad de Nueva York. Y como la visita llega con sed, bienvenido Alex a Fuera de Contexto. Es un gusto, gracias H. Ahí los veo enseguida, qué chimba y puta. Bueno, la vaina es la siguiente, les prometimos una entrevista con un peso pesado del metal colombiano. Aquí tenemos a Alex Oquendo, Morbid Macabre y Masacre. ¿Qué expectativas tiene para el concierto del viernes, sabiendo que el viernes también está el toque del tributo a Death junto a Suffocation? ¿Qué espera de ese público latino? Bueno, realmente no sabía, me coge de sorpresa porque no sabía que iba a tocar acá de fútbol y es una banda que está ahorita muy fuerte girando y bueno, tiene un público inmenso como todos sabemos, pues todos queremos ver esa banda también. Pero, a ver, ahí también como un momento muy especial que está viviendo Masacre ahora y la gente tiene un enorme cariño y aprecio por la banda, estamos pasando por un muy buen momento y es el metal de Colombia el que está ahí vibrando y que está saliendo adelante, entonces el apoyo de la gente es muy importante para nosotros. También hay bandas ecuatorianas, tenemos a Mala Entraña y Parca. Fuera de Contexto se caracteriza por botar bandas punk y bandas de metal. Dentro de la escena metalera paisa hay una fuerte influencia de punk y dentro del metal como tal hay una influencia muy hijueputa de punk. ¿Qué bandas influencian de esa escena punk a nivel latinoamericano a Masacre? A ver, yo nunca cito como influencias, más bien cito como lo que escuchamos nosotros en ese comienzo, digamos, en los inicios de nuestra banda, hace 35 años. En esa época oíamos mucho Son of Disaster, Roosevelt, Protest Band, Mo 47, Dick Kennedy, que nos gusta mucho, Seven Seconds. Bueno, Sarcófago tocaba un cover de una banda llamada Ter Decades, que es una banda de Finlandia, sí, que es una banda brutal. Claro. O sea, hay muchas cosas del hardcore viejo, sobre todo, que nos gustaban porque era un hardcore sobre todo el que era con voces muy brutales, muy guturales, como Son of Disaster, que era una banda brutal. Hay muchas bandas de esa época del punk que nos gustaron mucho y muchas recopilaciones que llegaron en esa época también. Yo creo que aquí en Estados Unidos oíamos mucho Minor Threat. Sí, ya, venga, echémonos un sorbo para que salga así, amable. Salud, qué chiva, hijo de puta. Bueno, el reconocimiento y el recoger después de tantos años, yo creo que ha sido más que gratificante. He visto renacer bandas como Acutor, bandas como Reencarnación, pero Masacre tiene ese plus. Masacre nunca ha parado. Masacre siempre ha seguido la marcha. ¿Qué se siente a usted como persona, como ser humano, no como artista? Llegar a cualquier parte del mundo y hueputa, qué chimba, Alex Oquendo, huevón. Acá nosotros vinimos a comprar música. A apoyarnos sí, también, sí, claro. Sí, pero, a ver, para mí es muy gratificante y sabes que es como que nos hemos sabido ganar también ese puesto y con trabajo, con lucha, con constancia. Hemos sabido perdurar en el tiempo y también mantenernos y no defraudarnos primero que nada nosotros mismos y no defraudar al público. Nosotros somos tan metaleros y tan amantes de este sonido como lo es nuestro público, así de que Masacre es una banda que antes por cada año siempre sigue siendo más brutal y sigue teniendo ese contexto lírico, social, político que nos identifica, entonces nos vuelve antes más crudos, más reales, más brutales, más críticos y obviamente pues con toda esa crítica y esa fuerza con que tenemos nuestras letras hacemos nuestra música. Y para mí es muy gratificante de verdad llegar a países y recibir como esa energía de la gente, ese respeto, la admiración, el cariño. Y ha sido algo que, como te lo dije, se ha ganado con el tiempo. Nunca nos fuimos, nunca nos detuvimos. Siempre hemos estado ahí a la vanguardia con el metal. Me acuerdo que en la época que nacimos había mucho grindcore, nosotros nacíamos death metal. Luego llegó el hardcore, muchos de esos metaleros que tenían bandas se volvieron hardcoreeros, nosotros seguimos siendo death metal. Luego llegó el black metal, llegó el power metal, llegó todas las tendencias. Y nosotros parados firmes en el death metal. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que Masacre se gane ese respeto y esa admiración y por ende pues todo este reconocimiento que ha tenido la banda durante todos estos últimos 10 años sobre todo.
Yo les cuento una cosa. Estos locos tocan acá el viernes y dentro de menos de 2 semanas están en Europa. Aprovecha, invita a la gente a los diferentes países. Claro, ahorita estamos en Nueva York, tocamos este viernes y el próximo martes ya estamos yéndonos a España a tocar ahí nuestro primer show el 31 de abril en Madrid, luego el 1 de marzo, perdón, de enero, marzo, abril, mayo, el 1 de mayo. Yo sé editar, Estaremos ahí en Zaragoza y el 2 de mayo en Barcelona. Y luego tocamos el 7 de mayo en el Inferno Metal Fest en Noruega. Y luego ya el 8 en Estocolmo, luego Polonia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Inglaterra, bueno, una cantidad de países, hermano, que tengo hasta susto de tanto agite y tanto trabajo, pero una chimba hacer esto. ¿Qué banda para usted que usted diga mierda? O sea, esta banda, 2, 3 bandas, punk y metal que usted diga, qué chimba que apoyen estas bandas. No sé. A ver, de Latinoamérica, yo creo que hay una banda chilena que me encanta, que siempre hablo de ellos para bien, y es Atomic Aggressor. Y es una banda de mi época, cuando estábamos naciendo con Masacre, y con ellos nos carteábamos desde el inicio, y tuvimos la oportunidad el año pasado de tocar en el festival del Destroyer Texas Attack en Houston. Y ahí tocamos con esta gente de Atomic Aggressor, y yo decía, puta, esta banda es increíblemente buena. Los vi también en Medellín, y ha sido una banda que se ha mantenido durante todo el tiempo y no han cambiado, se han mantenido a pesar de todas las corrientes de diferentes estilos del metal que han llegado, y ellos han estado ahí como death metal. Yo creo que esa es una de esas bandas que yo diría deberían estar así grandes como Sepultura o como bandas como Crisium, por ejemplo, que es una banda ya grande a nivel mundial, y Atomic Aggressor es una de esas bandas tan viejas como nosotros, ya llevan más de 35 años, 35 años. Entonces, una de esas bandas que yo digo, debía haber estado o debería estar en un gran puesto dentro del metal mundial. Y de pronto, ¿qué más bandas? Yo creo que una banda que se llama Sex Trash de Brasil, que fue tan grande como Sarcófago, para mí es una banda increíblemente buena, es así con un sonido muy sarcófago, y es una banda que no se dio a conocer tanto. Incluso su primer vocalista, que era Osvaldo, murió creo que de cirrosis o algo así, pero era un increíble vocalista de la vieja escuela. Bandas que yo, para mí, fueron influencia. 2 trabajos que recomiende de las bandas para que la gente las busque en YouTube. En este momento las plataformas nos dan todo. En nuestra época eso era copie, grave, préstese, reúnase con los amigos. 2 trabajos. 2 trabajos de 2 bandas. De las que me acabas de mencionar. Bueno, de Atomic Aggressor, pues los primeros demos que son de culto, y que yo siempre digo que uno tiene que hacer primero el kinder, la primaria, para llegar al bachillerato de la universidad, y creo que esa banda hay que escucharla desde el principio para saber de qué estamos hablando. El demo es una cosa increíble. Hay otra banda de Chile muy buena que se llama Sadims, y esa banda es una de las cosas increíbles y locas que tiene Sudamérica. Una banda que también no ha sido tan valorada, pero que últimamente los he visto girando en Europa, tocaron el Obscene, entonces como que están empezando ya a recoger. Muchas bandas de Sudamérica estamos viviendo eso, y ya como que mucho Europa, como que, yo no sé, el underground se cansó de escuchar su propia, Europa se cansó de escuchar su propio sonido, y están ya mirando hacia otras partes, entre esas Sudamérica, porque Sudamérica hace un sonido increíble, y el metal de Sudamérica suena diferente a todo el metal del mundo. Sí, yo no le quiero dar mucho casquillo a todo el tema de Noruega, a todo el tema de Honimus, Typhoon, porque ya todos conocemos esa historia. Sí. O sea, hay cualquier cantidad de documentales que hablan de ello, pero de bandas de este tipo no. Ahora, hablando de esto, acaba de darme un nombre que no conozco, entonces Mario, allá en Chile, cabrón, necesito copias de ese caseto. Sadims. Eso. Creo que el demo se llama Perpetual Souls. Bueno, Mario, a ver, no, esto no es una amenaza, es un saludo, cabrón. Mario, chimba. A conseguir ese caseto. Alex, respecto a la nueva ola de toda la música que está pudriendo a todo el mundo, ¿qué consejo o qué frase le puedes enviar a todos los que
quisieras que fueran seguidores de Masacre o del metal o del death metal, para que no sea tan efímero el amor a la buena música, sino que en realidad tenga un contexto y tenga una realidad y tenga algo que valga la pena seguir y no cosas banales y momentáneas como las que vemos hoy en día. Bueno, realmente es muy difícil poder aconsejar a la gente y decirle qué música deben escuchar, pero realmente pues, recuerden que cuando tengamos por ahí 10, 20 años más, vamos a recordar la época y la música va a ser banda sonora de la vida de nosotros. Y no puede llegar a ser una música tan banal, tan absurda, hacer la banda sonora de algo tan importante como nuestras vidas. Así es que el metal tiene que llevar un contexto, lleva una letra, lleva una música, lleva un momento fuerte, y eso es lo que ha vivido el mundo, no cosas tan banales y tan postizas y tan mentirosas. Gracias. Izquierdas o derechas, todas son la misma mierda. Reza una canción del popular Evaristo de la Polla Records. Política en la música. Izquierdas, derechas, centro. Para mí, la política es el arte de juntar la mierda sin untarse las manos. Y lo han demostrado nuestros gobernantes a lo largo del tiempo, especialmente en Sudamérica. En todo lado hay corrupción, pero como en nuestros países, puta, no sé. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Hermano, la política, la religión, los colores, los sabores, todo eso es como una cosa que nadie, pues yo no sé, nadie puede decir tengo la razón, o hay razones. Para mí derecha e izquierda, como vos decís, la misma mierda, porque los dos son ladrones, los dos buscan sus propios bienestares, lucrarse, aprovecharse del pueblo. Como siempre lo he dicho, el pueblo es el que se encarga de ponerlos a ellos en los mejores puestos, a ganar una cantidad de dinero, y ellos a nosotros son los que encargan de Nos ponen las leyes para jodernos la vida y cambiarnos la vida, hacernos lo imposible. Entonces me parece que es una locura y una tontería elegir a través de una democracia que finalmente sabemos que eso, pues una cosa es los votos que la gente diga que dio o que sumó, y otra es la que ellos se reúnan allá y decidan y digan, bueno, el puesto lo ganó usted. Finalmente es eso, triunfa la corrupción nuevamente cada que hay una decisión de un partido político, de un gobernante, y finalmente las leyes siguen siendo las peores para el pueblo, nosotros cada vez con más impuestos, con más dificultades, tal vez como todos tratando de salir adelante, y lo vemos que solo es salir del país para poder salir adelante. Ese éxodo está brutal. Éxodo es eso, incluso en nuestra misma tierra eso, la gente se tiene que ir de las montañas y desplazarse a las ciudades. Finalmente ve que el caos de la ciudad se lo consume y lo termina enrollando en una cantidad de problemáticas que tal vez ellos deciden volverse para sus campos y aguantar hambre. Aquí cabe una pregunta brutal, hermano. Llegar a ese sufrimiento. Acá cabe una pregunta muy brutal. O sea, el tema de la discriminación social como tal en las grandes urbes hacen que las personas lleguen al perímetro de miseria que llaman, a montar casitas en las montañas que con un derrumbe mata gente y hasta palico de puta. Y desafortunadamente donde están las problemáticas llegan las drogas. Ustedes como banda siempre han defendido, desde que yo conozco Masacre ha defendido y estaba en esa posición de mierda, o sea, los narcos son una mierda, las drogas son una mierda, todo este tema político, todo este tema de corrupción es una mierda. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con los chicos que consumen sustancias pero que son fans de la banda? Mira que en estos días casualmente me llegó un mensaje de alguien que me decía, usted hace como 5 años me atacó, me decía él, pero me atacó porque yo estaba consumiendo Sacol, me decía él, aquí hay un mensaje, me decía, me atacaste porque yo estaba consumiendo Sacol. Y después, eso fue como cuando antes de entrar nosotros al escenario, cuando estaba en el escenario, yo no sé qué hice yo que lo señalé a él y lo mandé sacar del evento. Y me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Yo de eso aprendí tanto que hoy por hoy yo creo que una de las personas que más me ayudó a salir de la droga, ¿viste vos? Ah, fue puta. Y me lo dijo así de esa manera, yo dije, puta, diablo, te sirvió mi regaño, ¿no? Pin y puta, preguntas que pegan, tan. Y cuando me dice, me lo escribe, es que te lo juro que me escribió eso hace recién, por ahí 8 días, 10 días, no hace mucho, antes de venir acá a Nueva York. Y yo decía, entonces ya me empecé yo a hablar con el man interior y le decía yo, bueno, te sirvió mi regaño
pero no fue regaño, fue una manera como yo te vi. Y yo te dije que el metal no era eso. Y que con esa forma de llevar su vida no iba a llegar a ninguna parte. Es más, iba a abandonar el metal, iba a perder su vida, se iba a volver una mierda. Y el man me dijo, ese regaño a mí y esa sacada esa vez que me sacaste del evento, me sirvió y puta, me hizo recapacitar. Y de ahí empecé un proceso que fue muy difícil, me dice él. Y me dijo, ya hoy por hoy tengo mi banda y estoy limpio de todo. ¿Se puede decir el nombre de la banda? O? No, es como un pelado ahí que apenas está empezando, mandó la foto con la guitarra, me decía que qué tal le parecía la banda, bueno. Pero lo bacano de todo esto es haber podido sacar a uno más de ahí de la guerra, porque finalmente, como yo le digo a la gente, pues consumís marihuana o consumís cualquier tipo de droga y puede ser mínimo, pero eso es una alcancía para llenar a nuestro país de más balas. Sí, o sea, la revolución se pierde, la libertad y la revolución se pierden al usted comprarle al jíbaro, mientras usted pelea por los derechos de sus campesinos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que estás haciendo un aporte a la violencia de Colombia, para que compren más balas, para que esas balas ataquen a nuestro propio pueblo, pero vos estás supuestamente divirtiendo porque estás viviendo... En cuanto a eso, hay una vaina muy interesante y hay gente que hace autocultivo responsable. Consumidores de marihuana que hacen su propio autocultivo para no financiar mafias. Opiniones. Eso es válido, claro, pero no sé, a mí me parece que cada cual asume su cuento de las drogas de una manera muy diferente y para mí tiene un mal recuerdo porque para mí droga fue violencia, para mí droga fue una problemática social. Para mí la droga es... La época de violencia de Medellín fue increíble. Claro, y yo viví esa época y a mí me dicen droga y me asusto, ¿sí me entiendes? Me dicen droga y es ese pánico. Y si le dicen droga a la rebaja, ¿qué piensan? Pues ahí no pienso en el cartel de Cali. Yo sabía esa respuesta. No, porque a mí me toca. Bueno, básicamente, pues Masacre en sus inicios tuvo como integrante y bajista a Dilson Díaz. Dilson Díaz en este momento pues va a tocar el día viernes con La Pestilencia y cuando se fue de Masacre se fue para La Pestilencia y hubo, bueno, no hubo diferencias, o bueno, no sé cómo lo explique Alex, pero pues siempre se distanciaron. El año pasado cuando estuvieron acá, estuvieron en Los Ángeles y estuvieron compartiendo pues un rato ameno en el lugar de Lemmy Kilmister, en el bar donde lo iba a tomar, y nos dimos cuenta que hay una camaradería a tal punto que va a haber un concierto tocando las dos bandas. Cuéntenos pues un poco de esa experiencia y cómo se limaron pues esas asperezas, o si hubo diferencia o no hubo diferencia, para todos aquellos que les gusta el chisme. También tenemos una sección. No, realmente con Dilson, es que Juancho también fue parte de La Pestilencia. Sí. Y Juancho se retiró por Masacre 10 años y se vino a los Estados Unidos y hicieron carrera con La Pestilencia. Y no hubo diferencias porque cuando ellos se fueron de la banda fue una cosa como acordada entre los consensuada. Sí, en la que ellos decían, miren, nosotros vamos a ir a Estados Unidos, tenemos estas propuestas, vamos a tratar de jalar la banda y ayudarnos entre todos. Que eso fue lo único que tal vez, yo digo que no sucedió y fue que ellos vinieron a Estados Unidos y no hubo no perdimos contacto, mejor dicho, no volvimos a hablar. No, Spanish, no volvimos a tener ese contacto, entonces dejamos las cosas más bien así, muy calladas, muy quietas. Hace poco empezamos otra vez como a reunirnos, como a hablar, pero más que todo como a hablar de esas épocas cuando girábamos con Masacre, cuando Dilson era el bajista, y Dilson ha sido siempre un gran amigo nuestro, o sea, ha sido una persona que hemos querido mucho, que es un compañero, un amigo, que vivió unos años muy difíciles con la banda, porque en esa época era que estábamos tratando de salir adelante, sobre todo, que era en el momento en que habíamos salido de Bull Metal, que habíamos recibido tantas que como críticas de la gente porque Bull Metal ya había salido de la banda, entonces la gente pensaba que Masacre no iba a seguir y no iba a hacer lo que era con Bull Metal. Y con Dilson vivimos toda esa época y con Dilson pues grabamos Requiem, él hizo Coros en Ola de Violencia, luego grabamos Sacro, Barbarie y Sangre, Muerte Verdadera Muerte. Entonces con él se vivieron cosas muy bacanas. Es una etapa muy importante. ¿Qué pasa ya después de todo eso? Es que es difícil que muchos sigan a través del tiempo y de los años y de todas sus vivencias siendo
tan amantes, digamos, al metal, o seguir tan arraigados y tan fuertes al metal. Si son una persona que es un artista y consiguió seguir por otras líneas y hace su propia carrera y es muy respetable, pues es lo que él hace. Yo no sería nadie para criticar eso, ni tampoco uno puede forzar a que la gente tenga que ser igual con sus ideas y sus pensamientos y que me siga a mí en mi ideología, ¿no? Ya cuando me reúno con él siempre es a hablar de las viejas épocas, a reírnos de anécdotas, de conciertos, de cosas más personales, de los chismes, que se murió no sé qué, que él está en tal parte, bueno, es hablar como de cosas más, incluso de familia, de los hijos, de la mamá de él, de las familias, ya es otro tipo de amistad. Y obviamente pues es respetar lo que él hace, él respeta y valora también mucho lo que nosotros hemos hecho y logrado. Entonces nos vemos y es cagarnos de la risa, mejor dicho, es pasarla bien. Pero en lo que hace cada uno es muy respetable ya. Aquí estamos terminando la noche, el rato de la entrevista, el merch, Contador de notas. las charlas, los recuerdos. Contador de notas. Sí, ahí está. Me parece tan real. La suscripción de Alex. Eso es re La fácil. suscripción de Alex Oquendo al canal de... Listo. Qué chimba. Los invito a que se suscriban al canal de H, que chimba y puta. Saludos amigos, qué chimba y puta. Soy Alex Oquendo, aquí con Alejo. ¿Alejo qué? Sarmiento. Sarmiento. Es que el Sarmiento sí no me lo sabía, pero parcero, muy agradecido con vos. Sabes que siempre la mejor energía y mucha gratitud. Qué chimba y puta. Nos vemos el viernes acá en New York. Masacre antes de la gira europea. ¡Qué chimba y puta! Metal y tinta.